Buenos días compañeros, quiero comentar de la manera más fría posible unas dos declaraciones, dos respuestas que dio el ministro Guzmán ayer en el programa conducido por el Gato Silvestre ante una pregunta muy certera, por cierto, de un joven periodista que integra el panel de ese programa. La pregunta concretamente estuvo dirigida por un lado con el tema de retenciones, que como todos sabemos, como se sabe, la soja está teniendo un muy buen precio, un excelente precio, que da ingentes ganancias a los sectores más concentrados de la economía, que están dedicados a ese cultivo monopólico, a ese monocultivo. O sea, uno tiene con los monos tiene una fijación hacia ese cultivo cerealero que realmente, si bien es una fuente de divisas hacia el gobierno, no, hacia los grandes grupos concentrados. Por el gobierno le llega un remanente, le llegan las migajas de lo que realmente se llevan las grandes compañías entre evasión y demás, ¿no? Pero cuando se pregunta el tema de tarifas, el ministro puntualmente dijo lo siguiente. Cito un diario y dice: Guzmán confirmó también que las tarifas aumentarán a partir del año próximo para acompañar la inflación. Lo que el presupuesto para el año 21 plantea es mantener constante el monto de subsidios en relación al producto. Lo que quiere decir es que va a haber que adaptar el cuadro tarifario, porque hay inflación en Argentina, para que no aumenten los subsidios, que es una erogación que tiene un costo que lo termina pagando la gente. Sigue diciendo después de una zaraza sasa que no quiero repetir, porque es la misma zaraza sasa que dicen todos con respecto al tema del gasto público, que en definitiva lo termina pagando el pueblo en general a través de impuestos y demás. Dice: manteniendo equilibrios, entendiendo que hay que tener tarifas que estén en condiciones de competitividad para las empresas. Competitividad para las empresas. Yo tendría que recordar al señor ministro, si hubiera estado ahí, y pese a mi poca calificación técnica, le tendría que decir que la competitividad para una empresa monopólica como son las empresas energéticas no existe, porque no tienen competencia. Y tendría que decirle también al señor ministro que estas empresas no solamente no invierten, o invierten mínimo para mantener, apenas para mantener, sino que fugan. Es una constante. O sea, con nosotros, el pueblo, con gran esfuerzo, pagamos las tarifas, con gran esfuerzo, con gran esfuerzo. Las tarifas de gas, y en nuestro caso, acá en la ciudad de Mar del Plata, son muy, pero muy onerosas. Ni hablar para las empresas también. Y ese dinero, en vez de ir a la inversión, va a la fuga. Se va por el caño de la fuga y la evasión. Tendría que recordarle lo que dijo en su momento el ex ministro Amado Boudou, que planteaba que lo primero que había que hacer era nacionalizar las empresas energéticas. Nacionalizar las empresas energéticas. Qué triste que hemos quedado, cómo nos hemos resignado. Cómo nos hemos resignado a tanto. Porque de planificar, de pensar en un país distinto, en un país más justo, en un país soberano, estamos atados de pies y manos a lo que deciden los grupos monopólicos, que utilizan en este momento, y hay que decirlo, al ministro Guzmán como herramienta. Ese acuerdo del ministro Guzmán, por encima de alguna otra expresión o demás, es concretamente ceder por completo a lo que dicen las empresas energéticas: subirme las tarifas. Y para colmo, también en el día de hoy se liberaron algunos precios de precios de consumo masivo. O sea, de los desprecios máximos, que se respetan bastante poco, por supuesto, se liberaron unos cuantos. Entonces tenemos que pensar realmente frente a cuáles son los caminos que tenemos y las bisagras que se están abriendo a partir de estas decisiones que toma el gobierno. No el ministro Guzmán, el gobierno de Alberto Fernández. Estas son las decisiones que está tomando en una coyuntura que si bien es muy difícil,
lo está haciendo cada vez más difícil en función de las decisiones que va tomando. El gobierno directamente con el tema del impuesto a las grandes fortunas, por nuestra contribución extraordinaria por única vez, que tendría que haber salido al galope a partir de abril, tendría que haber salido al galope corto, pero así, ahí está, pudriéndose en algún cajón de la Cámara de Diputados, y fue esa presentación y su no resolución rápida una muestra de debilidad enorme, que realmente fue para envalentonar a los sectores del poder. Y lo mismo tenemos que decirlo en todos los ángulos. Hay que decir por un tema de justicia, de mera justicia también. De mera justicia. Milagros Salas está presa, lo digo otra vez. Milagros Salas está presa. Y Extornelli, un delincuente, está como funciones de fiscal. Milagros Salas está presa. Vudú también está preso. Y el único cambio importante que tuvo la justicia lo produjo el cáncer cuando se lo llevó Bonadío. Esa extrema habilidad del gobierno le va a costar muy caro al pueblo. Entonces yo me empiezo a preguntar, si el gobierno de quién es el gobierno del Frente de Todos o es el gobierno del Frente Renovador? Porque es justo que no me lo pregunte. Es justo que nosotros nos preguntemos si esta debilidad es meramente debilidad o corresponde a una mirada. O se corresponde a una mirada determinada. Se habla de correlación de fuerza, señores. La cosa es sencilla. Músculo que no se utiliza se atrofia. O sea, si uno se queda tirado en la cama, el cuerpo se debilita. Si uno no pone en marcha el aparato del Estado, todas las energías populares, y nos sentamos a charlar únicamente con Pablo Roca y con Coto y demás, ¿dónde está nuestra fuerza? Ya no es el gobierno entonces del pueblo, es un gobierno que cede ampliamente a las presiones y a un programa y agenda impuesto por el poder. Esto en función, y hay que resaltarlo entonces otra vez, en función de un acuerdo con el FMI para pagarle un crédito mal otorgado por el propio FMI que se requete contrafugó y que ni siquiera sabemos a dónde fue y quién se lo llevó. Y por lo menos habría que decirlo. Y al FMI y a la Comisión del Fondo Monetario Internacional que viene a exigir el pago, decirle, macho, vos sabías a dónde se iba esto. Con otro lenguaje seguramente. Por ahí el de Perón con Brades, ¿no? Decía que creo que a las que pretenden esto en nuestro país le dicen hijo de puta. O la actitud de Néstor. Y sin ir más lejos, mira, me quedo tanto que lo cita Alberto Alfonsín, el primer Alfonsín, cuando tenía al ruso, en este momento el amigo alemán austríaco me hizo olvidar el apellido del ministro de Economía, del primer ministro de Fondo de Alfonsín, que se enfrentó con toda la fuerza, se reputió con el fondo, ¿Y acá qué? Acá estamos legitimando un afano. Yo no digo que no haya que pagar, pero bajo ningún punto de vista podemos sentarnos y hacer lo que ellos nos dicen. Porque, por favor, no podemos decir, no, esta es nuestra decisión. No, es una decisión consensuada con el Fondo Monetario Internacional. Esta política económica, digo, o esta. Que estoy viendo nada más que el vaso vacío, no. Digo, sabemos que se hizo muchísimo en el medio de la pandemia. Que se acercó muchísima ayuda, alimentos, muchísima, enorme, gigantesca. Pero era lo mínimo que se podía hacer. Y aún así no se hizo todo lo que se debía hacer, porque el personal de salud está ganando miserias. Miseria, Entonces, compañeros, una de dos. O decimos lo que hay que decir en el seno de las organizaciones políticas, o consentimos esto, aplaudimos, seamos focas aplaudidoras. Aparece Guzmán, qué bien, bravo, qué bien.
¿no, compañero? Otra vez, este no es el gobierno del Frente de Todos, es el Frente Renovador. El gobierno del Frente Renovador es el camino que está tomando, por lo menos. Así lo veo.